Cordial saludo, mi nombre es Diana Marcela Medina, pertenezco al grupo 64 del curso de legislación laboral. En este caso, vamos a explicar los capítulos 2 y 3 del respectivo curso. Entonces, el capítulo 2 nos habla de las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Las obligaciones del empleador. Entonces nos dice que son obligaciones especiales del empleador poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de labores, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Entonces, pues en estos dos es evidente y claro que nos explican que para nuestra labor designada pues debemos cumplir con los requerimientos y con la protección necesaria para evitar daños a los trabajadores. El tercero nos dice prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Entonces, pues como obligación del trabajador debe inmediatamente avisar en caso de un accidente o enfermedad pues a las autoridades competentes para dicha solución. Nos dice que pagar la remuneración pactada en condiciones, periodos y lugares convenidos. Entonces, esto es muy claro. Nos dice que si nosotros nuestra remuneración va a ser quincenal o mensual, entonces pues debemos cumplir con ese compromiso. El quinto nos dice guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Entonces, pues esto, cada quien tenemos pues diferentes formas de actuar, de pensar. Entonces, pues debemos respetar siempre y cuando no se haya vulnerado ningún derecho. Sexto nos dice considera al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Entonces, pues en este caso nos habla un ejemplo muy claro, si un trabajador llega a presentar una calamidad doméstica, obviamente debía comprobar, el empleador pues tendrá la obligación de dar el permiso necesario, por decirlo así. En el séptimo nos dice que al trabajador que solicite a la expiración de contrato una certificación en el que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Entonces, pues cada vez que un trabajador termine su contrato, el empleador tendrá derecho o es una obligación expedir una certificación al trabajador. La octava nos dice que pagará al trabajador los gastos razonables de medios de ingresos si para prestar sus servicios lo hizo cambiante de residencia. El noveno nos dice cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Vamos a ver ahora las prohibiciones del empleador. Entonces, nos dice que deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponden a los trabajadores, sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin un mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. Los respectos de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a ocupar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el patrón. Exigir o aceptar dinero al trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiere a las condiciones de este. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Entonces, pues este último nos explica
prácticamente los anteriores, pues nos dice sí que no se deben restringir los derechos a los trabajadores ni que algún acto ofenda su dignidad. Vamos a ver las obligaciones del trabajador. Entonces, nos dice como primera instancia que hacer personalmente la labor en términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de modo particular le impartan el patrón o sus representantes. Entonces, pues muy claro, nos dicen que si nos designan una labor, nosotros pues debemos cumplirla y acatarla con lo reglamentario. Guardar rigurosamente la moral en relaciones con sus superiores y compañeros. Muchas veces en los trabajos se ven como presiones laborales, sí, o malos entendidos entre los equipos de trabajo, lo cual debemos siempre guardar la moral. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, materias primas o productos elaborados sin permiso del patrón. Por lo general, en lo que trabajemos, si es en un taller, en una fábrica, y ya tenemos los productos o los elementos para realizar dicho producto, obviamente pues no debemos sacarlos de nuestro sitio de trabajo. Presentarse el trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Esto es muy claro. Conservar armas de cualquier clase en sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal pueden llevar los celadores. Entonces, pues ellos son como los únicos que por la autorización deben portar armas. Entonces, ningún otro trabajador. Sexto, usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono en objetos distintos del trabajo contratado. Vamos a ver ahora el capítulo 3, el salario y sus elementos constitutivos. Bueno, primero que todo, pues salario nos dice que en el artículo 127 del Código modificado por la Ley 50 de 1990, establece que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa, sea de cualquier forma o denominación que se adopte como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. Los viáticos. Entonces nos dice que según el artículo 130 del Código, los viáticos permanentes no constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Tenemos aquí una denominación de salario que según el artículo 133 del Código, el concepto genérico de salario se divide en dos. Uno sería el jornal y el otro sería el sueldo. Entonces nos dice que el jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. Y el sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes. Bueno, encontramos unas características muy particulares sobre la protección del salario. Nos dicen que se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumpla con estas condiciones. Otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Según el artículo 149 del Código, el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial.
Explicaremos aquí cómo las clases de salarios con las que contamos en este momento. Entonces, pues nos dice que el salario mínimo, el artículo 145 del Código define como salario mínimo el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender sus necesidades normales y las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Este salario mínimo legal es fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. También tenemos el salario integral, que nos dice que de conformidad con el numeral segundo del artículo 132 del Código, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, vendrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios, tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario, dominical, festivo, el de primas legales, extralegales, las estampillas y sus intereses, subsidios y suministros en especie, y en general todas las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. También contamos con el salario en especie, que nos dice que constituye el salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa al servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Aquí vemos los que no hacen parte del salario. Entonces, lo explicaba anteriormente, los viáticos, las sumas de dinero que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador, las propinas, el auxilio de transporte. Espero que este tema nos haya despejado muchas dudas. Muchas gracias por su atención.